Buenas. ¿Se escucha ahí o mazo? Juli. Bien, gracias. Gracias por el feedback. Estamos acá preparándonos. Hola Nelson. Hola Emilce. Ahí te invito. Vamos a ver cómo se hace. A ver. Hola, Hola Emilce. Buenas noches. ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. A ver ahí el chat que dice. Perfecto. Se traba un poquito, pero esperemos que empiece a estar mejor. Ahí está. Me dicen que se escucha bien. Así que. Bueno, damos, si querés, 5 minutos para empezar formalmente, pero nada, si estás de acuerdo, ¿no? Esperamos. Lore. Mariana. ¿Cómo estás, Emil? ¿Bien? Muy bien, contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar siempre atenta a nosotros. Cuando hay Un alguna gusto, inquietud, siempre nos podés un ayudar. gusto. Eh, Estás con muchas conferencias, veo, ¿no? Esta mañana tuviste una al menos. Vi. Tres, al mismo tiempo. Bueno, no sé cuándo descansás, la verdad, con tantas cosas. Pero Bueno, ya, ahora no hay tiempo de descansar, ya vendrá el tiempo de descansar. Por ahora tenemos que hacer todo lo que podamos, el mayor tiempo posible, y luego vendrá tiempos donde uno descanse. muy bien. Bueno, si querés, arrancamos. Eh, Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá en un encuentro más de formación. Emil Secuda nos va a hablar hoy. Vamos a hacer un poco de feedback por acá, conmigo, con el chat. Y vamos a hablar de el escrito, la carta, el documento, no sé cómo llamarlo porque es tan cortito. Emil se dirá. Un plan para resucitar del Papa Francisco, que creo que salió en la revista Nueva Vida o no sé. Exactamente. Sí, sí. Y Bueno, el plan para resucitar, como lo llamó el Papa, justamente, donde él habla de un ejército, ¿no? Porque hay varios, en ese momento hay 3 o 4 discursos del Papa, documentos que podrían hilvanarse y contarse juntos, ¿no? El discurso que da, que no es un discurso, una oración en un viernes de Cuaresma en la plaza,
diciendo que si no nos unimos todos, no nos vamos a salvar, que esto es una barca y que hay que unirse todos para salvarse. Luego el plan para resucitar, donde dice que tenemos que unirnos como una sola alma. Y es lindo porque él comienza hablando de la piedra del sepulcro, ¿no? Que hay una piedra que nos tienen enterrados y que es muy difícil correr la piedra, que uno necesita que alguien corra esa piedra, ¿no? Y que salga. Y bueno, alguien corrió esa piedra para nosotros. Y para los que somos creyentes, cristianos, Jesús nos corre esa piedra y nos deja salir, nos deja resucitar. Entonces, en mi opinión, lo que intenta hacer el Papa en ese escrito es justamente recordarnos, al menos a los cristianos, a los creyentes, porque el Papa no habla solo para los cristianos católicos, ¿no? El Papa habla para el mundo y por eso es un líder legítimo dentro y fuera del catolicismo. Pero en ese documento creo que nos habla a nosotros, que nos habla a los cristianos, a los católicos, a los que creemos en que un Dios se encarnó y resucitó. Y es bueno recordarlo, porque muchas veces todos los que nos ocupamos de los temas sociales, podemos perder el norte, como decimos, y creer que todo depende de una acción política o de una decisión de una comunidad. Y nos olvidamos, los que somos creyentes, de la resurrección. Nos olvidamos de los principios en los que creemos. Y a veces nos olvidamos de la resurrección. Nos olvidamos que cuando creemos en la resurrección, creemos que la victoria es segura, porque Cristo venció la muerte. Y venció la muerte para todos nosotros. Venció la muerte, es decir, nada nos puede matar nuevamente. Él resucitó y con eso resucitó a la iglesia. La iglesia es todo el pueblo de Dios. Y en el momento que resucita, en el momento que creemos en Cristo y creemos que Jesús, este hombre de Nazaret, era realmente el Hijo de Dios y que con su encarnación sana a la humanidad, la libera del mal, y que además nos da armas especiales, como dice el Papa en ese discurso. A veces nos olvidamos de que como cristianos creemos que la victoria es nuestra, siempre y cuando no dudemos. No tenemos que dudar que cada vez vamos a enfrentar una batalla, una lucha, por más dura e imposible que aparezca, podemos vencer. Podemos vencer porque tenemos fe. Creemos en que Dios se encarnó y realmente venció la muerte. Entonces, esa fe es la que nos va a salvar. Por eso el Papa dice, no duden, porque claro, cuando dudamos, dejamos o de alguna manera anulamos esa efectividad que tiene justamente la gracia, ¿no? La gracia que es que al encarnarse Dios, al hacerse hombre, nos pone a todos como hermanos suyos y como hijos del Padre. Y eso es un don de un Dios que se encarna. Somos la religión donde el Dios se encarna. Y eso hay que tenerlo presente. Usted sabe que yo me dedico a la moral social, me dedico a la política, me dedico a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los trabajadores. Como teóloga me ocupo de eso, pero como teóloga y como creyente. Y más allá de que creo que tiene que haber organización política de la comunidad, que hay que luchar por los derechos, que hay que luchar contra la injusticia, que la única paz social se garantiza con equidad, con inclusión, y que eso implica una comunidad organizada, pidiendo al Estado que intervenga, que controle y que al mismo tiempo garantice la libertad de esa comunidad para tomar decisiones. Pero como creyente tengo la plena seguridad de que aunque todo parezca difícil, podemos con eso, porque creo realmente en la resurrección.
creo en la eficacia de la resurrección. ¿Y qué es la eficacia? Es que esa gracia que recibimos como hijos de Dios nos toca en el cuerpo, nos transforma y nos da unos poderes sobrenaturales. Y ahora voy a enganchar ese discurso de un plan para resucitar con la catequesis del Papa. Ustedes saben que el Papa inició una catequesis que va a ser por 7 semanas y que ya dio 4 y que están en la página del Vaticano. Tienen que ir a audiencias generales y ahí en las audiencias de los miércoles, todos los miércoles, él da una catequesis. Y eso que ustedes me invitaron a hablar, que es el plan para resucitar, a él le agrega algo más, que es curar al mundo. Un plan para curar al mundo. Es genial porque tienen que leerlos juntos, las dos cosas. Un plan para resucitar que implica tener confianza, e ir leyendo la catequesis, donde nos va diciendo por qué podemos vencer. Y ahí habla, como también habla un plan para resucitar, que somos un ejército, y vamos a hacer un ejército siempre y cuando logremos clase. Una palabra interesante, porque solo se asocia a clase social, pero usted sabe que la clase es una formación militar, es una formación compacta, sin fisura, que avanza. Si vieron la película 300, habrán visto cómo Leonidas, con solo 300 soldados, puede ganarle a Jerjes, que tenía 3.000. ¿Y por qué 300 soldados pueden ganar a 3.000? Porque armaron clase, se formaron, no tuvieron fisura. Y a pesar de todas las lanzas, las flechas que tiró Jerjes, que pusieron el cielo negro, cuenta el relato, aún así no pudo penetrar una sola, porque estaban unidos, absolutamente cerrados. Y ahí viene la palabra clase social. Esa era una clase militar. Pero si un grupo de gente logra hacer una clase cerrada, aunque sean poquitos, dominan el mundo. Ya lo vemos, hay una clase que es el 10% que tiene acumulada el 90% de la renta. Pero los pobres no son clase, todos los demás no son clase, justamente, porque como no estamos unidos, tenemos fisuras por donde entra un discurso mentiroso que nos ilusiona y que nos dice que la renta vale más que la vida. Pero la iglesia, ese espíritu de cuerpo que llamamos, si se une y si se cierra en el sentido compacto de que no permite que ese sistema ilusorio, que ese discurso mentiroso que nos tienta y nos seduce, penetre en nuestra seguridad. Por eso el Papa dice, o nos unimos o nos hundimos. Y le estoy dando un ejemplo militar y un ejemplo social, para que vean que realmente la unidad salva. Y a veces cuando dudamos, dejamos huecos, fisuras, por donde entra otro discurso, un discurso para los que somos creyentes y cristianos, decimos un discurso diabólico, un discurso del demonio que entra, que nos divide. Entonces el Papa dice, no duden, porque a ese ya lo vencimos. Lo vencimos porque un hombre de Dios murió y resucitó y consiguió por eso la victoria para todos. La victoria segura. Nada va a poder terminar con el mundo. Nada. Salvo que nosotros mismos queramos que ese mundo termine. Y en lugar de seguir un plan bueno que nos marcó el Creador, nos vamos por otro camino más corto, como Caperucita, y nos vamos con otro plan que nos va a llevar a la muerte. Entonces el Papa le está hablando a los cristianos y le está diciendo, no duden, nosotros ya vencimos, Él está con el Santísimo, pero si dudamos, acá nos hundimos. Entonces, Él está haciendo una referencia a una gracia especial. Somos un ejército unido, que tenemos que tener la unión como si fuéramos uno solo, dice el Papa.
la unidad es la diferencia. Pero en el momento de la amenaza de muerte, tenemos que cerrar como un solo cuerpo, una clase fuerte. Y esa unidad podemos hacerla porque tenemos armas especiales, dice el Papa en ese discurso, que lo retoma ahora, las catequesis. Dice, ¿cuáles son esas armas especiales? Las virtudes teologales. Ustedes saben que hay una diferencia entre las virtudes cardinales y las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? La justicia, la fortaleza y la templanza. Y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a las cardinales. Las virtudes cardinales, la fe, perdón, la justicia, la fortaleza y la templanza, no son contenidos, son hábitos de la conciencia. Es como jugar al fútbol o al básquet. Uno no aprende no juega al básquet o al fútbol leyendo un manual, el reglamento, y después sale a la cancha y es Ginóbili. No. Tiene que practicar, 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 hasta que el juego quede grabado en la memoria del cuerpo. De modo tal que cuando me cae la pelota, sin pensarlo, hago la jugada, porque sé que por acá no lo tengo que pensar. Esa estrategia que fue pensada por alguien, la tengo grabada en la voluntad, y lo hago. Eso se llama hábito. Las virtudes son un hábito, no un contenido. Hay que habitar, que habituar a la conciencia a discernir justamente, a ser templado, a tener la templanza de que no me venza la tentación y a tener la fortaleza para que no me venza el dolor. Eso se practica. Hay que hacer un mérito ahí. Pero resulta que hay otras virtudes, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que no anulan las anteriores, sino que las ayudan. Porque estas virtudes teologales, a diferencia de las cardinales, no tengo que habituar mi conciencia para ser justo, fuerte y con templanza. Me las da Dios automáticamente. Son virtudes infusas. Es un regalo, es como que me pone un chip y no tengo que estudiar más en la facultad, o no tengo que estudiar más idiomas. Ya tengo el chip que me deja hablar otro idioma o me permite resolver cosas complejas de la matemática o de la física. Bueno, son virtudes infusas, no dependen del mérito de nosotros. Alguien hizo un mérito para que las tengamos. Claro, un hombre, Dios. Hizo un mérito, tuvo que morir, estar 3 días y resucitar. Con ese mérito consiguió que todos nosotros tengamos esas virtudes infusas. Las tenemos adentro. No tenemos que practicar para creer, para tener esperanza ni para tener amor. Pero esas virtudes funcionan siempre y cuando tengamos fe. La fe es fundamental. Tenemos que confiar en la resurrección y en lo que consiguió ese hombre, Dios, para nosotros con la resurrección. Consiguió 3 virtudes infusas que las tenemos todos. No hay que ir a la universidad para tenerlas. No hay que tener un máster y un postdoc. Él sacó el post-mortem por nosotros con la resurrección. Y con eso todos tenemos esa herramienta sobrenatural infusa. Pero hay una condición. Tenemos que creer. No podemos dudar. En función de esto, el Papa avanza y dice, vamos a hacer un plan para curar al mundo. Vamos a hacer un plan. Vamos a curarlo. Es maravilloso porque dice, esa gracia que consiguió este hombre, Jesús, hace que podamos imitarlo en lo que él hizo, en todo. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Cuál era la actividad de Jesús? Por 30 años trabajó. No vamos a hablar acá de lo importante de la dignidad del trabajo. Otra cosa que hizo fue curar. En la época de Jesús, curar el trabajo, un curandero, decimos hoy. Y él curaba cuerpos.
curaba cuerpos, paralíticos, ciegos, resucitaba muertos, tocaba el cuerpo, lo curaba. Y al curar un cuerpo, dice el Papa, curaba una sociedad. Porque una familia a la que se le muere un hijo, o un esposo, un padre, queda desarmada. Yo no les puedo contar lo que es una familia de niños pequeños cuando muere su padre, cuando muere su madre. Se convierte en una enfermedad social de esa familia. Y ni les cuento cuando hay 400 millones de personas en el mundo que no tienen trabajo y que mueren antes de los 50 años por mala alimentación, por exceso, por angustia. Entonces, cuando nos ocupamos de los problemas sociales, nos estamos ocupando de los cuerpos, igual que Jesús, porque no queremos que sufran. A veces la causa puede ser un virus, pero ese no es el virus más grave del Papa. Ese virus que llamamos COVID. Hay otro virus que se cobra más víctimas en la historia de la humanidad que el COVID, que es la injusticia social. Porque todos los días miramos al televisor cuánto van sumando los muertos por el COVID. Pero no nos pasan en el televisor la cantidad de muertos que se cobra el sistema económico que excluye. Eso no lo tenemos, no tenemos un indicador de eso. Pero se cobra muchas más vidas que este virus. Entonces hay que sanarlo. Y es maravilloso lo que está diciendo el Papa en la catequesis, porque él está diciendo, acá está enfermo, este sistema está enfermo. En la economía no es algo malo. Tiene que ver con la administración de los bienes comunes, para todos. Solamente algunos fueron atacados por el virus del egoísmo, del individualismo, del poder, de la avaricia. Se guardaron todos los bienes para ellos. Y afuera, el 90% está cayendo como moscas. No por el COVID, por falta de trabajo, por falta de vacuna, por falta de buena educación, por migraciones, por guerras, por ataques fundamentalistas. Entonces, dice el Papa, hay que ir a la raíz de este virus. Podemos darle un ibuprofeno para la fiebre, ¿verdad? Si tenemos un hijo con fiebre. Bueno, eso es ahora los sueldos complementarios, la ayuda, la asistencia del Estado viene y no de los privados, recuerdo eso, y así debe ser. Dice, pero eso es como el ibuprofeno, es para bajar la fiebre, pero no vamos a tener un chico con fiebre a ibuprofeno. En algún momento vamos a ir a un médico para que lo sane, para que lo cure. Y para eso el médico tiene que ver cuál es la causa de esa enfermedad. Y él dice, la causa de el desempleo, la muerte, la miseria, la trata de personas, las mafias del narcotráfico, la guerra, la deuda externa, la falta de soberanía monetaria, dice. La causa de todo eso es un sistema económico que está enfermo. Entonces hay que ir y sanarlo. Es maravilloso porque se está poniendo en un plano totalmente diferente. No está sentando a decir, bueno, a ver, vamos a convencer a estas personas. No, no, no. A un enfermo no le pregunto qué hacer. Si yo me acerco con una inyección, a mi hijo que está enfermo va a gritar y no va a querer que le dé la inyección, ¿verdad? Entonces lo tengo que curar. Tengo que ya actuar. Ahora, dice el Papa. Este es el momento. Ahora es el momento de la crisis. Porque la crisis es un kairos, es una oportunidad. Porque no vamos a salir igual de la crisis. O vamos a salir peores, dice, o vamos a salir mejores. Pero no vamos a salir igual. Entonces, si no actuamos en esta crisis y no vemos que esta es la oportunidad para interferir en este sistema de relaciones egoístas que matan, vamos a perder una gran oportunidad. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Podemos, no duden. Son un ejército. Si son un ejército unido, tienen un arma sobrenatural, que son las virtudes teologales. La fe, la esperanza, la caridad. ¿Y qué es la fe?
Bueno, la fe, dice él, en esta lucha, en esta guerra que tenemos contra este virus que nos está matando, que se llama sistema capitalista, financiero, totalmente desalmado, una economía sin rostro humano, dice el Papa, porque no está manejada por humanos, está manejada por sistemas. Tenemos que tener fe de que fuimos creados por Dios. Y si tenemos fe de que fuimos creados por Dios, entonces sabemos que como seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos dignidad. Y esa dignidad se desarrolla haciendo lo mismo que hacía Dios. ¿Qué hacía Dios Padre? Creó el mundo. Trabajó creando. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Si nos impiden trabajar, nos impiden imitar a Dios Padre. ¿Qué hacía el Hijo? Dios Hijo sanaba. Entonces nosotros podemos sanar. ¿Podemos sanar? Sí. Todos nosotros tenemos el poder de sanación. Y ahora que tenemos que salir a sanar, tenemos que salir a sanar la economía, porque no podemos ir uno por uno, porque son millones los que están cayendo. Tenemos que ir directamente a atacar la causa. Tenemos que ir a sanar. ¿Podemos hacerlo? Sí. Tenemos el poder sanador por don, por gracia de Dios. Entonces, dice el Papa, es muy importante la fe, porque si tenemos fe, vamos a empezar a reconocernos a nosotros mismos, antes que a otros. Primero a nosotros. Tenemos que reconocernos la dignidad humana. Somos hijos de dioses. No somos mascotas que están pidiendo comida a un sistema que los esclaviza. Somos hijos de Dios y tenemos todos la misma capacidad para tomar decisiones y ver qué hacemos y cómo distribuimos los bienes que son comunes, porque Dios los creó para todos nosotros. Entonces, lo que en el mundo político se llama conciencia social, los trabajadores tienen que tomar conciencia de lo que valen para salir a reclamar. Porque de ellos depende, de los de abajo depende, de su reclamo, que los de arriba cambien. Pero para eso, los primeros que tienen que quererse a sí mismos son los de abajo. Tienen que reconocerse como imagen de Dios. Eso da una conciencia social enorme, mucho más potente que cualquier discurso ideológico, dice el Papa. Ahí, en la pastoral, en la catequesis. Lo primero es la conciencia. Otros llamarían conciencia social, llamamos conciencia cristiana, la fe, la dignidad. Eso es fundamental. Hay que empezar a fortalecer la autoestima en los excluidos. Segundo, la caridad. ¿Cómo sería la caridad traducida a esto? Bueno, es la opción preferencial por los pobres, dice el Papa. El amor, la caridad, no es un cuentito de jardincito, de salita verde. No estamos en la salita verde. Somos adultos. El amor es otra cosa. El amor es compromiso. El amor es responsabilidad. No es un discurso bonito. Es cosas concretas. Y no hay nada más concreto que la opción preferencial por los pobres. Eso que sale del Concilio Vaticano II, que lo hace carne América Latina, que tanta resistencia genera, no es otra cosa que imitar a Jesús. Todos aquellos cristianos que creen que imitan a Jesús, que nosotros hacemos política y que no estamos evangelizando, se equivoca mucho, porque si hay algo constitutivo, no accidental, constitutivo de la evangelización, es la opción por los pobres. Porque esa fue la opción que hizo Dios cuando se anonadó, cuando siendo Dios se encarnó en una humanidad que ya es bajar, pero además se encarnó en lo más bajo, en un trabajador, en un hijo de trabajadores, y no del centro a la periferia, del centro del mundo, sino de la periferia. ¿Y qué hizo? Trabajó 30 años con sus manos. Y luego salió a arriesgar la vida a curar gente hasta que lo colgaron. Bueno, ¿quién es el cristiano? Ese es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz
es la muerte, pero también es la resurrección. No podemos dudar si somos cristianos, de que la resurrección ya fue y que eso ya lo vencimos, pero ahora no podemos dudarlo. Entonces, la caridad en este plan de sanar, de sanación, tiene que ver con la opción por el pobre, porque eso es imitar a Cristo. Optar por los pobres. Y optar por los pobres significa, en esta crisis concreta, que lo que tiene que estar al centro es la persona del trabajador, que finalmente son los pobres, y no la economía. Y acá viene un error. Todos escuchamos hablar de la economía. ¿Qué hacemos? ¿Capacitamos más gente? Bueno, no está mal capacitar gente, pero no es solamente eso. Pues si no estaríamos volviendo al sistema que produjo todo esto, estaríamos cayendo nuevamente en el paradigma tecnocrático. Entonces, se trata de que lo que tiene que estar al centro para tomar todas las decisiones de políticas públicas, financieras y fiscales, no tiene que ser el crecimiento, tiene que ser la persona del trabajador. Ahí tiene que estar puesta la cosa. ¿Y cómo sería entonces la esperanza en todo esto, no? ¿Qué es esto de la esperanza? ¿Qué función tendría esta? Uy, me estoy extendiendo demasiado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? No me marca acá cuánto falta, pero si querés terminar con la última virtud y te hago alguna preguntita. Bueno, lo que quería decir es que la virtud de la esperanza, dice el Papa, lean las 4 catequesis, ¿cómo se plasma la virtud de la esperanza en este momento? Dice, el futuro del trabajo. Hay que generar trabajo. Y para generar trabajo, necesito garantizar el puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo es la... Y el puesto de trabajo, el problema no es el trabajo, es que el puesto de trabajo está privatizado. Hay una propiedad privada absoluta de la tierra y de todos los bienes que de ella derivan. Entonces la gente no puede trabajar. Entonces hay que desacralizar la propiedad privada absoluta de los bienes, dice el Papa, porque los bienes son de uso común de todos, fueron creados para todos. Y los bienes creados a partir de los bienes creados, como la tecnología, también son de uso común. Bueno, esto es lo que les quería contar. Solamente les estoy contando de una manera más divertida, porque es sábado a la noche, ese plan para resucitar, al que le sumo el plan para sanar el mundo. Yo te quería preguntar, a medida que te escuchaba y lo relacionaba con algunas de las preguntas que tengo acá, eh, cuando pensamos en la resurrección, muchos pensamos en algo como que viene después, ¿no? Y a veces eso se nos hace como crítica a nosotros. Vivimos una vida de cumplimiento pensando que el premio va a ser resucitar después. Pero también decimos nosotros que Jesús, cuando resucita, inaugura, ¿no?, el reino de los cielos en la tierra. Y está la frase esta que vos siempre decís, el sí ya, pero todavía no. De que nosotros con las cosas que hacemos, ¿no?, podemos traer el reino a la tierra, con el trabajo que hacemos podemos empezar a vivir la resurrección, ¿no? Acá y quizás ese es el plan post pandemia, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿cómo ves a la iglesia vos trabajando a partir de lo que escucha de Francisco, ¿no? ¿Cómo ves que se maneja la crisis en la iglesia argentina, ¿no? Para empezar. Y si lo ves que se está organizando bien con la sociedad, si tiene claro cómo debe organizarse y para poder evangelizar también, ¿no? En esa ayuda que se da contra la crisis. Es una muy buena pregunta, porque cuando uno dice iglesia, la gente entiende jerarquía. Y además entiende por jerarquía los malos clérigos. Aquellos que también son corruptos, aquellos que también buscan solo el poder, ese clericalismo que el Papa Francisco critica. Y bueno, son los que tienen prensa. Entonces toman la parte por el todo. Entonces creen que iglesia es jerarquía y que además es la parte mala de la jerarquía. Pero yo les aclaro que esos son muy poquitos, pero hacen mucho ruido. Porque como tienen poder,
Y además, ¿cuándo es noticia la iglesia en los medios? Igual que la policía. La policía no es noticia en los medios cuando hace cosas buenas. Solo es noticia cuando aparece un policía corrupto. Y lo mismo pasa con la iglesia. Es noticia cuando aparece un cura federal. Es noticia cuando aparece un obispo enredado en problemas económicos, financieros, en estafa. Pero no aparece en los diarios todos los días la cantidad de sacerdotes, obispos, chicos jóvenes, militantes que están sosteniendo América Latina. La cantidad de cristianos, católicos y no católicos, está poniendo el cuerpo hoy, no en Argentina, en toda América Latina, para organizar a las comunidades, para que coman, para que les lleguen medicamentos, que ponen la plata de su bolsillo, se los digo porque lo sé, de su bolsillo, que se están contagiando, están muriendo contagiados. Bueno, eso no es noticia. Entonces yo la iglesia la veo perfecta, porque la iglesia es la esposa de Cristo y no puede de ninguna manera, ningún sistema económico vencer aquello que fue recuperado a precio de la sangre y de una sangre divina. Entonces la iglesia está perfecta. No escuchemos a ese pequeño grupito contra el cual el Papa Francisco está luchando con su vida, está cambiando esta iglesia, está dando una estructura poliédrica, le está devolviendo el saber a ese pueblo, lo está fortaleciendo, le está diciendo, no sean ustedes los clericalistas. Y tenemos millones de sacerdotes de todas las edades que son divinos, que son buenos, que son amigos, que son compañeros, que están poniendo el cuerpo no solamente en Argentina, en Asia, en África, en la periferia de Los Ángeles, en el Ecuador, en las villas de Lima. Son miles. Entonces, no nos convenzan de que la iglesia es corrupta y no hace las cosas bien, porque eso es mentira. La autoestima también tiene que empezar por nosotros y por nuestras propias estructuras. Acá preguntan también por el chat, ¿cómo debería ser, traduzco un poco, la relación de la iglesia, ¿no?, con las organizaciones sociales que están cada vez tomando más protagonismo, ¿no?, en la realidad política, social? La Bueno, iglesia en general, si vamos al obispo de Roma, que es actualmente quien conduce la iglesia como papa, él está dando un gran protagonismo, está poniendo al frente, está diciendo, ustedes son los actores. Es más, en la pastoral dice, ustedes son los sanadores. Dice, mira lo que dice, en este plan de sanación vamos a hacer así. Lo dice, ¿eh? Dios da la gracia, los dones sobrenaturales para que ustedes puedan vencer. La iglesia se va a encargar de administrar esos sacramentos para que todos reciban la gracia. Tratar de elaborar principios y ayudar a quienes realmente van a sanar. ¿Quiénes son? Los líderes sociales, las comunidades. Eso es el Papa. Protagonismo enorme, ¿eh? La gente murió. Esto pareció el Vaticano II. Y hubo gente que la pasó muy mal en Latinoamérica por decir esto. Ahora lo está diciendo el Papa. Entonces, el Papa está apoyando a los movimientos sociales y muchísimos obispos, muchísimos sacerdotes, muchísimos. Por supuesto que hay gente no buena dentro de la iglesia, tentada, que ha caído en la tentación. Hay muchos. Y hay gente que debería ir presa también por haber abusado de menores. Deberían ser juzgados en los tribunales civiles. Pero no podemos decir que porque un grupo que ocupa un porcentaje ínfimo dentro de la iglesia, vamos a juzgar por eso a toda la iglesia. Yo los veo muy comprometidos a los sacerdotes, a los obispos, no solo en Argentina, en América Latina, y por supuesto que hay muchos de ellos que me avergüenzan y cuando tengo que poner la cara como católica, como teóloga, la verdad salgo a escena con -10 por culpa de 4 personas que ocupan la tapa de los diarios con sus actos que dejan mucho que desear. Pero eso no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no es una institución mundana.
Es más que eso, es un cuerpo místico, por lo menos para los que creemos. Acá llega otra pregunta que dice, ¿qué rol podemos tomar como iglesia barrial en la organización comunitaria? Bueno, yo creo que si ya son una iglesia barrial, están trabajando en la comunidad, deben estar coordinados con el sacerdote, con los seminaristas, entre ustedes mismos, deben estar seguramente trabajando con los movimientos sociales y con los sindicatos, y también con las oficinas de gobierno, que en este momento están... Yo creo que hay que trabajar entre todos, lo que no tienen que hacer es trabajar solo, eso no va más, eso es de otra época. No tiene que haber el grupito de la parroquia, el grupito de los movimientos sociales, no, eso no va. Todos juntos, tienen que empezar a mezclarse, aprender otro vocabulario, otras categorías, para hablarle a la gente en otros términos. Y a su vez, contagiar el fermento en la masa. A veces está en esta relación que planteás, está un poco el miedo o el fantasma de que la iglesia no se tiene que meter en política o empiezan a haber celos sobre quién se relaciona con quién. ¿Cómo propondrías vos para superar esto, ¿no? ¿Qué debería entender la gente para lograr una mejor organización, ¿no? Con alguien que no está adentro, ¿no? Si uno piensa en las realidades de las parroquias, es algo que pasa bastante. No sé si entendés a qué voy. Se me fue un poco la conexión, no sé por qué perdí una parte, si lo podrías repetir, por favor. Sí, a veces en la organización parroquial, cuando se tienen que coordinar ayudas sociales, tiene que hablar, por ejemplo, municipalidad, y eso para muchos es el fantasma, ¿no? De que la iglesia se está metiendo en política y mejor trabajar, ¿no? Sí, ahí ya... Solos. No, bueno, no, la iglesia no se mete en política. Ahí en el plan de sanación, en el plan este para curar el mundo, el Papa dice, cuando nos ocupamos de esos problemitas sociales, no estamos haciendo economía, porque no estamos peleando para que repartan la renta. No queremos eso. Estamos peleando por dignidad humana. Queremos que la gente trabaje y participe en las decisiones de las inversiones y también en los resultados de esas inversiones. Entonces lo hacemos por respeto a la dignidad humana, no porque queremos la plata del otro, lo dice. Segundo, tampoco estamos haciendo política partidaria, porque no estamos peleando por los intereses de una clase. Estamos peleando por toda la humanidad, porque creemos que tanto los trabajadores como los empresarios que han vendido y liquidado sus propias empresas, las cuales eran exitosas, para entrar en el aparato financiero, también fueron tentados. Entonces, a todos queremos rescatar. No estamos acá para que unos primen sobre otros. Es un trabajo teológico el que hacemos. Nos estamos ocupando de la obra creada por Dios, que es el mundo y el hombre, y que por mandato divino nos dijo que teníamos que cuidarla, custodiarla y además agregar valor. Es el Génesis, y así lo explica el Papa en las catequesis. Entonces no hacemos política, estamos haciendo economía de la salvación, se llama técnicamente, así respóndanle, que es ocuparse de la creación, no porque se nos da la gana, sino porque recibimos el mandato y no vamos a desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Clarísimo. Otra pregunta que habían hecho, un poco volviendo atrás, lo que habías dicho, ¿qué actitudes concretas evidencian esta opción preferencial por los pobres? Las actitudes del Papa no tienen que ser asistencialistas. No. Tiene que ver con incorporar. Ayudar a un pobre no es darle la ropa que me sobra. Y tampoco comprarle ropa nueva. Si yo le pago salario justo, mi trabajador se compra la ropa que quiere. No soy bueno porque le compro una remera al nene. Si le pago lo que le tengo que pagar, él hace con la plata lo que quiere.
Entonces, ayudar a los pobres es hacer justicia social. No se trata de asistencialismo, sino de cambio de las estructuras. No se trata de darle asistencia a los pobres del conurbano y de todos los conurbanos del mundo, como si le diéramos de comer a mascotas. Se trata de que ellos manejen su propia plata y trabajen, que la tierra es un puesto de trabajo de todos. Entonces, si quiero ayudar a los pobres, en la urgencia le voy a dar todo lo que necesita de mi bolsillo. Pero en paralelo y principalmente, tengo que reclamar para que las estructuras políticas garanticen vida digna para todos. Y eso es solamente incorporando al trabajo digno. Se cortó un poquito. Estamos. Bueno, habían hecho una pregunta más. Perdón, Mientras buscas la pregunta, también me gustaría decir que es muy importante el amor en todo esto. Algo que también salió de discurso. Las cosas que hacemos las hacemos por amor, porque nos conmueve el sufrimiento del otro. No puede ser que lo hagamos por un deber de caridad para ir al cielo. No, tenemos que sentirlo. Tenemos que recuperar la sensibilidad. Estamos en un sistema que nos prohíbe sentir, nos prohíbe conmovernos. Nos tenemos miedos unos a otros. Vemos a alguien que no es igual a mí porque es un migrante o porque está en otro lugar social y creo que me va a agredir. ¿Cómo puede ser? Tenemos que volver a enamorarnos, tenemos que enamorarnos. Miren, Dios es amor, dicen. El cristianismo es el amor. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Cuando digan esa palabra, recuerden lo que les pasa a ustedes cuando se... Eso que les pasa cuando se enamoran, les tiene que pasar con todos. Eso es el amor. Lo otro no es amor. El amor cristiano es el amor carnal. Es el amor que tengo que sentir por el otro. Tengo que tener ganas de estar con el otro, de verlo, de festejar mi cumpleaños con él, de ir a comer con él, de contarle mis problemas, de contarle chistes. No tiene que ser una presión. Tengo que realmente estar enamorado. Por eso el Papa habla de conversión. No se trata de hacer las 10 obras de la caridad para ir al cielo. No. Se trata de que nos aflojemos un poco y nos dejemos tocar por el otro. Dejemos que el otro nos enamore, nos seduzca. Y también nosotros hacer lo mismo. Hay que poner en práctica el amor. No puede ser un discurso nada más. Somos la religión del amor y ni siquiera lo decimos. Y cuando lo decimos, no tienta a nadie. Tenemos que ser más seductores. ¿Ustedes creen que con un discurso así conquistarían a una chica o un chico? No, no hacen eso cuando van a conquistar a alguien. Ustedes son jóvenes. ¿Qué hacen cuando van a seducir a alguien? Bueno, todo ese pavoneo y esos despliegue que hacen, eso tenemos que aplicar socialmente. Y sí, me hiciste acordar cuando el Papa dice que tenemos que aprender a llorar, ¿no? Porque con los ojos limpios, después de las lágrimas, ¿no? La realidad se transforma. Exacto, exacto. Hay que poder sentir. Hay que animarse a sentir. Tenemos tanto a sentir. ¿Saben por qué? Porque este sistema crece si nosotros nos olvidamos de ser humanos, porque eso es lo que quiere. Somos hechos a imagen y semejanza de un Dios que se conmovió por nosotros, que se hizo hombre, que dio la vida para salvarnos. Pero hay otro enemigo que quiere destruir, porque es envidioso, todo lo que hizo. Entonces nos quiere hacer a su imagen y semejanza, que no es persona. Entonces nos despersonaliza. Y nos dice que todo lo que tiene que ver con los sentimientos es sensiblería, debilidad, religiosidad popular, cosa de pueblo, que le falta refinamiento. No, no es así. Hay que empezar a sentir, hay que bailar
fiestas, hay que hacer fiestas. Las fiestas estimulan. Le han metido a la cabeza a los trabajadores que solo tienen que trabajar y que si hacen una fiesta están despilfarrados. Y por eso no tienen ningún día libre, porque no están empleados formalmente. Porque si yo estoy empleado formalmente, el séptimo día de descanso está pago por el patrón. Cuando yo no estoy empleado formalmente, el séptimo día tengo que trabajar porque si no, no como. La fiesta está paga. ¿Vieron cuando decían, ahora tienen que pagar la fiesta? No tenemos que pagar ninguna fiesta. Porque la dinámica del trabajo, según el relato del Génesis, el séptimo día es el día de la fiesta. Y la fiesta está paga. ¿Saben con qué está paga? Con todo el trabajo que hice. Entonces, la fiesta es muy importante, porque la fiesta me pone de buen humor, me permite conocer gente. Me tomo una cerveza y estoy contento. Hablen de estas cosas, esto es la vida. No crean que lo que estoy diciendo es algo que no se debe hablar en un espacio religioso, porque así estamos. Tenemos que defender la fiesta, la alegría, festejar todo, cumpleaños, la vida de los santos, que uno se recibió, que otro fue papá, un bautismo, todo. Tenemos que generar adrenalina, endorfina, tenemos que estar felices. Cuando bailamos generamos endorfina, estamos de buen humor. Tenemos que hacer eso, tenemos que movernos, tenemos que salir, dice el Papa. Somos cuerpos, los cuerpos necesitan estímulo. Tal cual. Bueno, creo que todas las preguntas en esencia han sido respondidas. Estuve viendo algunas, pero ya están respondidas de otra manera. Se debe repetir un poquito. Si querés la última que te hago, ¿no? Para terminar con esta idea, ¿no? Del plan para resucitar. El Papa se inspira en el Evangelio de Marcos, ¿no? Las mujeres que frente a la desesperanza se movilizan, ¿no? Y se preguntan quién nos correrá la piedra del sepulcro. Por ahí terminamos donde empezamos, ¿no? Esta Así es. charla. Entonces, ¿cuáles son los nuevos sepulcros que hay que correr la piedra? ¿O qué piedras tendríamos que correr definitivamente para vivir como resucitados? Bueno, la primer piedra que hay que correr, dicho en términos catequísticos, es la codicia. La codicia. Pero dicho así, no molesta a nadie. Claro. Porque se perdió sentido esa palabra. Lo que hay que correr, como dice el Papa, es el carácter absoluto de la propiedad. Hay que terminar con eso. Esa es la causa de la acumulación de la renta, que está matando al 90% de la población del mundo y al planeta, si no cambiamos rápido de acá al 2030. Entonces, si quieren, díganlo codicia y todos van a estar muy contentos. Pero el Papa, como sabe que no hay tiempo, no anda con esas vueltas. Dice, hay que terminar con la sacralización de los bienes comunes. Esto no puede seguir más. Bueno, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, dice. Eso lo dice en Querida Amazonia. Hay que llamar las cosas por su nombre. Este sistema es criminal, dice. No dice, ay, qué injusticia social. Es criminal, dice. Bueno, hay que empezar a hablar así, valientemente, como lo estoy haciendo yo. Imítenme. A mí no al Papa, yo estoy imitando al Papa. Hay que indignarse, como dice el Papa, ¿no? En Querida Amazonia. Exacto. Muy bien, hay que indignarse, exactamente. Tenemos que indignarnos de cómo nos tratan. No tenemos que dejar que nos traten mal. ¿Vieron las feministas cómo no se dejan acosar? Y los chicos ya lo entendieron, porque hay todo un discurso. Traten mal a una chica de 16 años, vas a ver cómo salta ella y todas más. No se dejan indignar. Bueno, lo mismo que lograron las feministas con las mujeres, tenemos que lograr nosotros con todos los trabajadores descartados. Buenísimo. Me parece. Te agradecemos mucho, Emilce, por Al tomarte este contrario. tiempo. Y ahora todos a festejar, porque es a la noche. Bueno, en pandemia. Como puedan. Muchas gracias. Los quiero mucho. Hasta pronto. Nosotros también.